quiero hablarte de uno de los misterios más grandes sin resolver de Corea, el misterio de los niños rana. Te contaré todo lo más actualizado posible en un solo video. Encuentra más crímenes y misterios en mi perfil. Todo sucede el 26 de marzo de 1991. Solo para ponerte un poco en contexto, ese día en Corea se estaban haciendo elecciones locales. Por supuesto, ese día lo tenían feriado. Toda la atención de las personas y de los medios estaba sobre estas elecciones. Más que nada porque era la primera elección después de 30 años. Ese día, a las 8 de la mañana, 6 estudiantes de primaria que estaban entre el tercero a sexto año estaban jugando en el vecindario. Hasta que un vecino se quejó del ruido y les pidió que se fueran a otro lado a jugar. Por lo que los 6 decidieron irse a la montaña Hwaryong. De los 6 niños, uno de ellos decidió regresar a su casa a comer, el cual vivían en un pueblito donde todo el mundo se conocía. Tengamos eso en cuenta para lo que viene. Aproximadamente a las 9 en punto, los niños cargaron latas y palos de madera y se fueron felices hacia la montaña. Horas después, un poquito pasadas de la 1 de la tarde, uno de los padres recibe una llamada de la escuela de taekwondo porque su hijo no se había presentado a la práctica. Poco después, el padre sabría que no sería el único niño que no se había presentado. El padre cuenta en una entrevista lo siguiente: un amigo nos dijo que vio a los 5 niños. Preguntó hacia dónde iban y los niños contestaron que iban a buscar huevos de salamandra. Es por eso que los papás habían concluido que los niños habían ido a la montaña. También tengamos en cuenta otra cosa: que se fueran a la montaña era una cosa de todos los días. A pesar de que los padres les decían que era muy peligroso irse tan lejos, como cualquier niño en esa edad se iban y regresaban sin problema. Pero esta vez no fue así. Los padres comenzaron la búsqueda en la montaña a las 6 de la tarde. Y la policía comenzó su búsqueda a las 9:50 de la noche. Se hizo la búsqueda hasta las 3 de la mañana del siguiente día, sin resultados. ¿Pero quiénes eran estos 5 niños? Como temo equivocarme con la pronunciación, les pondré aquí arriba el nombre de los niños con su foto y las edades. Quienes los llegaron a ver confirmaron que se iban hacia la montaña los 5 juntos. Pero un niño, compañerito de la escuela de ellos, recuerda haber escuchado gritos urgentes desde la cima de la montaña, 2 veces con un intervalo de 10 segundos. Él en ese momento se había separado un poco de sus amigos y había escuchado los gritos. Sin embargo, sus amigos no habían escuchado nada, por lo que no se puede confirmar si realmente existieron esos gritos. Pero me pareció interesante compartirlo también. En los primeros días la policía concluyó que quizás los niños habían escapado. Alguno de ellos se había enojado con sus papás y había convencido a sus amigos de irse con él. Y como te comenté en un inicio, la atención estaba en las elecciones, por lo que habían puesto poca atención en el caso. Decidieron expandir la búsqueda a las afueras de la ciudad de Daegu. La razón por la que se llaman niños rana es porque 5 o 6 días después de la desaparición, en las noticias salieron de 5 niños que desaparecieron después de ir a buscar ranas. En ese entonces era muy común que confundieran las salamandras y las ranas. También algo que quiero agregar aquí, y para que tengan un poco más de contexto, es que justo en la montaña había un campo de tiro de la División 50 de Infantería, por lo que era usual que hubiera estos cartuchos por doquier y a ellos les gustaba coleccionarlos. Una vez que la noticia se dio a conocer a todo Corea, ahora sí se movilizó todo. En un lapso de 5 años se llegaron a necesitar hasta 300,000 personas, ya que se realizaron 48 búsquedas en la montaña, y más búsquedas en puestos de control, en hogares, en todos lados. Y nada. Es como si estos 5 niños se hubieran simplemente desvanecido en el aire. La noticia llegó a tal grado que se hacían canciones con la búsqueda de los niños, se metían referencias de la búsqueda en mangas, en anime, en cajetillas de diferentes productos aparecía el rostro de ellos. Se ofreció una recompensa de 42 millones de wones. Ya te lo imaginarás, después de esa recompensa llegaron cientos y cientos de denuncias falsas. Este caso estableció un récord por el mayor número de movilizaciones policiales en un solo caso de Corea del Sur. Y a pesar de eso, no se logró nada. Los padres de los niños llegaron a un punto de que habían renunciado a sus trabajos para ellos movilizarse alrededor de Corea y tratar de buscarlos. Con el paso del tiempo, el caso se habría desvanecido de la mente de las personas. Pero 11 años después, en el 2002, se descubrió lo inimaginable. El 26 de septiembre del 2002, la comisaría recibió una llamada telefónica anónima, donde según la persona que llamaba al teléfono, cuenta que estaba recogiendo bellotas cuando se encontró un esqueleto. El área donde se lo encontró era también parte del monte Hwaryong, solo a 2 kilómetros de sus hogares, y un lugar en el que ya habían buscado miles de veces la policía. Y bueno, a partir de aquí vas a hacer mucho coraje como lo hice yo. Chécate. Se confirmó que en la excavación encontraron 5 esqueletos y 5 pares de zapatos. Los padres de los niños desaparecidos fueron llamados para tratar de identificar a sus hijos. Pero ¿cómo podría ser posible que los identificaran? Si la policía lo que hizo fue excavar y apilar los huesos. No le pidieron ayuda al equipo forense. Ellos lo hicieron. Un poco con la ropa los padres pudieron tratar de identificar que eran sus hijos. Esto que te voy a decir cuenta el papá de uno de los niños en una entrevista. ¿Cómo se atrevían a tratar los huesos así y acomodarlos en pilas? Y después nos llamaban y nos pedían que los viéramos para ver si era nuestro hijo. No podíamos hacer nada y estábamos enojados. La
La policía inicialmente hizo un informe básico. Concluyeron que debido a las condiciones climáticas de ese día, los niños se perdieron y fallecieron por hipotermia. No estaban abrazados, sino que la ropa de los niños estaba hecha nudo entre sí. Por supuesto, los padres negaron tal acusación. En primera, dudaban que los niños se hubieran perdido porque es una zona que conocen perfectamente bien. También los padres argumentaron que no había forma en que nadie se hubiera dado cuenta de estos cuerpos después de tanto tiempo. Cuando llega el equipo forense, tuvieron que descartar de la investigación los huesos que la policía ya había excavado. A pesar de eso, pudieron encontrar algunos cortes afilados en los cráneos que deducen se hicieron antes del fallecimiento. La conclusión de los forenses es que fallecieron debido al golpe de un arma contundente, así que alguien tuvo que hacerlo, excavar y esconderlos. Y también encontraron entre la ropa de los niños pedazos de balas, que después confirmó la división de infantería que eran de su campo de tiro. Entonces, a pesar de que querían cerrar el caso de que fallecieron por causas naturales por hipotermia, con tanta evidencia apuntando a lo contrario, se forzaron a reabrir el caso y se volvieron a movilizar hasta 20.000 policías. En cuanto al análisis forense, había 3 cráneos con agujeros no identificados, como si se hubieran magullado por algún instrumento contundente. Además, había cráneos que no tenían sus dientes, que generalmente se quedarían unidos al hueso. Y a pesar de que en la excavación se encontraron un montón de casquillos, se confirmó que los agujeros no fueron causados por las balas. Por supuesto que había más preguntas que respuestas. Una cosa era obvia. La escena donde se encontraron los huesos no fue la escena del crimen. Después de un tiempo los habían puesto ahí. Más porque donde se encontraron los huesos estaba tan cerca del pueblo donde vivían, tampoco pudieron encontrar cabello en el sitio de los restos, ni algunos dientes, por lo que es bastante posible que hayan sido trasladados a ese lugar. Por supuesto, algunas personas creen que los agujeros de los cráneos fueron hechos por algunos soldados, ya que todo esto fue cerca del campo de tiro. Pero el ejército replicó que no se había hecho ese día ningún entrenamiento. Por supuesto que para este momento, todo el mundo estaba enojado con la policía. Primero por su conclusión temprana de que había sido por hipotermia. Segundo, por no llamar luego al equipo forense para que ellos se encargaran de investigar los huesos, destruyendo por completo la escena del crimen, seguramente borrando un montón de pruebas importantes. Por supuesto que se demandó a la policía. Los padres demandaron a la policía 3 veces, perdiendo el caso 3 veces, ya que el juez no había llegado a ningún veredicto donde se pudiera culpar directamente a la policía. Por lo que los padres, por supuesto, crearon sus propias conclusiones. Seguramente alguien terminó con la vida de uno de los niños por algún disparo accidental y con el resto terminaron con su vida para quitar cualquier tipo de evidencia. Y hasta la fecha no se ha arrestado a ninguna persona por algún tipo de conexión con este caso. Sin embargo, en el 2015, Corea quitó el estatuto de limitaciones para los crímenes de en primer grado. Así que si llegara a haber nueva evidencia, se podría, sí o sí, reabrir el caso. Cuéntame qué opinas, quién tuvo la culpa, alguna teoría que tengas, te leo en los comentarios.